palabra, senador Martínez. Ernesto Muchas gracias, Martínez. señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a hacer referencia al proyecto de resolución de la señora senadora Sagnum y los demás firmantes del Frente de Todos para que quede perfectamente hilado el diario de sesiones, sin perjuicio de señalar que la impundiosa exposición del senador Luenzo acerca del decreto 690 y un fallo que lo descalifica valdrá para el momento de su discusión y se tendrá por reproducido. Bueno, perdidos estos segundos, debo hacer referencia al proemio de esta sesión en el curso de la tarde. Se rindió homenaje al principiar al Cid Argumedo, a Marita Colombo, a Miguel Lifchitz, a Duilio Brunuelo, a Mario Meoni, políticos que fueron personas comunes y corrientes, así como cualquiera de nosotros, y que merecían verdaderamente su homenaje. Algunos incluso, y muchos de ustedes no lo saben, sí, la senadora Jiménez, que propuso uno de los homenajes al Cid Argumedo, que fue diputada conmigo, sufrió cárcel y persecución. Pero lo que voy a lo siguiente: ninguna de esas distinguidas personas ha estado jamás pensando en negocios, ni promoviendo el odio, ni buscando divisiones, ni fisurando a la sociedad, todo lo cual estuvo en las palabras de la distinguida senadora Fernández Sagasti. De modo tal que los que integramos el bloque de la oposición somos profetas o promotores del odio a su modo de ver. Y verdaderamente se puede hacer aguerrida, y vaya si lo era al Cid Argumedo, o se puede ser agresiva en su medida. Lo que creo que no se puede ser inútilmente agraviante. Y no es que le tenga miedo a la violencia, ni tampoco a la violencia verbal. En cualquier caso, no desciendo a la cancha fangosa de que hablaba el senador País, y trato de cambiar ese tipo de expresión por el gracejo, la gracia de la ironía que muchas veces divierte más. En tal sentido, en la sesión de comisión, donde se trató el proyecto de la senadora Sagnum, expresamente propusimos que, para no darle a esta resolución judicial un valor que no tiene en absoluto, se archivara la misma y se terminara el problema. Y si no era así, si el oficialismo consideraba, como lo viene haciendo últimamente, que algunos jueces le dejan picando la pelota abajo del arco para ser luego justa o injustamente atacados, bueno, perfecto, que se debatiera la resolución, que no es ni un atentado al orden democrático, como deslizó el senador País, ni una falta de decoro, sino que no es más que lo que dije, y nunca me retraigo de una palabra que ya haya expresado, salvo que se me haga ver el error. Una burrada, simplemente una burrada que el Senado debía señalar y alcanzaba entonces con el debate de comisión y el archivo correspondiente. Y también afirmé que ya que se había decidido este mecanismo íbamos a hablar de todas las burradas, porque en definitiva acá en cada intervención se habla de cualquier cosa, y no lo digo por el senador Luenzo, que hizo una referencia a un tema de su especialidad. Que todo se trataba en definitiva de un gigantesco cambalache argentino, donde ya sea por los jueces, por los legisladores, por el ejecutivo, se llegaba a este tipo de desatinos. Y la verdad que todo tiene que ver con todo también es en el marco de la pandemia. Esta resolución inédita de un habeas corpus también tiene que ver con la pandemia. ¿Y por qué? Vamos a los hechos concretos. En el día de ayer, en el plenario de Comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales, la secretaria legal y técnica de la Presidencia aceptó que la pandemia se manejó siempre con DNU y que la génesis derivativa de esos DNU era la declaración de emergencia sanitaria efectuada por el Congreso Nacional en diciembre del año 2019. Después se amplió en otros conceptos, pero también por un DNU. Primera burrada. Aquella declaración de emergencia de diciembre del 2019 respondía a un sentido económico, a un gobierno que recién llegaba y que tenía una acuciante situación económica debido a la pérdida de reservas en el Banco Central y que debía afrontarlo. Es en realidad una ley de emergencia económica, a la cual se le agrega, entre otras cosas, la sanitaria, por supuesto. Entonces, la pandemia en diciembre del 2019 ni siquiera existía. Empezó en Wuhan, provincia china,
en enero del 2019, no en enero del 2020, no en diciembre del 2019. Con lo cual, los DNU que se dictaron en consecuencia no tienen lógica, no tienen nada que ver con eso. Es una burrada, es un despropósito inicial. Y los primeros fueron el 260 y el 275 del 2020, disponiendo del ASPO, luego que se reconoció anticipado, inútil y largo, y la sociedad se cansó al tiempo tal que, de forma tal que hoy no se puede volver a imponer esa restricción porque socialmente es imposible. Para esos DNU se alegó que el Congreso no funcionaba. Pues bien, hoy hace un año que funciona perfectamente. No obstante, siguieron mandando DNU como los 3 anteriores que nosotros siempre convalidamos, menos esto porque ya no era necesario, atento la nueva ley que se va a aprobar la semana que viene. Pero, como siempre suelo decir, el profesor se olvidó de enviar la ley específica de emergencia por la pandemia y eso le empezó a traer variados problemas, comenzando por las restricciones constitucionales de la libre circulación entre las provincias argentinas y estallando a principios de este año con el asunto de la presencialidad de las clases primarias, tanto no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino por lo menos en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba. Segunda burrada. Después del fallo de la Corte en Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional, que se conoce como la presencialidad en materia de educación primaria y secundaria, asumieron, y esto es lo que demostró la Secretaría Legal y Técnica ayer, la necesidad de la ley y la mandaron. Entonces, en los hechos, el Poder Ejecutivo lamentablemente le está dando la razón a estos jueces cuyo pronunciamiento verdaderamente es inaceptable. Es más, en el proyecto que ayer se debatió hasta se pone una fecha en que entra en vigencia, con lo cual también se establece un plazo. Los dos errores también gravísimos de la Cámara en lo penal nacional que está en juego. Hace falta ley y se le impone un plazo, es lo que ahora hace el Poder Ejecutivo. De manera tal que me adelanto a decir que las culpas en esto son concurrentes y nos podríamos haber evitado este debate. La tercera burrada es la falta de oportunidad del Ejecutivo en sus decisiones legales que genera todos estos problemas. Todo es a destiempo y liviano, como los DNU que acabamos por mayoría de habilitar en el día de la fecha. Es el diletante esquema del vamos viendo. Pero bueno, como acá se habla de cualquier cosa, esto me permite y me autoriza a proseguir con esa descripción de cambalache a la cual hice referencia en la comisión y reitero en este momento. Y en este sentido, y no voy a hablar más, por supuesto, en toda la sesión, las burradas son varias. Y debo decirle con todo cariño a la senadora Fernández Sagasti que yo no miro al norte. No me interesa, ni conozco esos lugares que mencionó. Yo lo que busco es un norte para el país, del cual carece, porque el gobierno no tiene norte, no tiene rumbo, no tiene timonel, no se sabe a dónde va y no se sabe en qué termina, o desgraciadamente podemos imaginarlo. En ese marco, el plan de vacunación es un bardo, al decir de la juventud actual. Y los testigos son un desorden, pero yo no voy a hacer referencia anecdótica a cada uno de esos casos. Ya la pandemia será oportunamente historiada y el papel que tuvo cada uno y fundamentalmente el responsable principal quedará para ese momento. Dentro de poco, ya cuando toquen algunos cierres u otras exposiciones, tanto el senador Mayans como el senador Barrilli, me van a hablar seguro, ya lo sé, y conozco todo el argumento y el discurso, que está bien. Hablarán de la deuda externa, ya lo hizo el senador Mayans en el curso de la sesión, que dejó Macri, de su carácter defraudatorio y de lo que hay que hacer en esa materia. Les aviso, anteanoche, el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, y no voy a hablar de la vacuna, yo no estoy en esas bajezas, aclaró que el Estado Nacional, y él como jefe de los abogados del Estado y procurador del Tesoro, no promueven la causa penal que suele menear el senador Mayans, la investigación de ninguna estafa, pues la política económica corresponde al Ejecutivo, sino solo corroborar si se cumplió con la ley de administración financiera. Es decir, le bajó el tono tanto a la vacunación BID como a la fantasmagórica estafa que tengo que escuchar en toda la sesión. Pero pronto vendrá otra, cuando como se vienen invirtiendo los tratamientos, se entreveran lo que tratamos antes y después, ya el senador Parrilli hará referencia a la utilización de los llamados derechos especiales de giro, que
surgen del estatuto del Fondo Monetario Internacional. Es otro engaño. Para la tribuna, para hacer campaña en cada sesión de aquí en más. Le faltan 6 meses para cumplir 2 años de gobierno. Que lo sabe perfectamente, señor Parrilli. Se trata de asientos contables que le permite al socio del fondo, conforme su cuota, que su moneda sea conciliada con otras monedas sí habilitadas por el directorio del fondo según su estatuto para cancelar o conciliar créditos o débitos comunes. Bueno, si esto es así, y van a hablar que van a entrar 4.300 millones de dólares para combatir la pandemia, porque insisto, la pandemia tiene que ver con el tefario y tiene que ver con todo, directamente, ¿por qué no sacan una declaración del tipo de la que estamos tratando, denostando al ministro Guzmán, censurándolo y pidiéndole que se vaya? Más sobre la pandemia y en este marco como las burradas que fuimos haciendo y el cambalache generalizado. Acá prorrogamos por unanimidad la promoción de los biocombustibles en el Senado de la Nación y el oficialismo lo paró en diputados, dando pábulo a cualquier tipo de murmuración. Entonces, insisto, a mí el norte no me interesa ni estoy en ningún negocio, pero ¿cuál es la brújula de un gobierno que ya carece de expectativas, que no tiene coherencia interna, salvo la habilidad para resguardar los votos del conurbano bonaerense castigando al interior con tarifas y tributos? Es increíble. Una última señalo para que vea el bloque del oficialismo dónde está tan mal parado y qué es aquello de los profetas del odio. Bueno, esta irá de Yapa, pues los profetas del odio de Jaureche y Cambalache de Discépolo. Bueno, de Yapa la última, que también nos ubica en lo que yo digo en el medio de la pandemia criminal y tiene que ver en un verdadero tembladeral. Es materia de política internacional. El primer destino, el primer país que el presidente Fernández visitó, ni bien asumido y luego de dar su mensaje, fue Israel. Como contrapartida, en la semana pasada, el Estado de Israel anunció que colaboraba con la Argentina en la producción de una vacuna a través de su mecanismo científico altamente avanzado. La devolución de la Argentina a través de su Cancillería es igualar a una organización terrorista llamada Hamas, que tiene su brazo armado, con un Estado constituido, con el Estado de Israel, con el cual tuvimos siempre relaciones amigables y en el medio de esta pandemia se acerca también a darnos una mano. Yo no sé si ustedes le generan un Estado confusional o realmente el profesor está desconcertado en tiempo y espacio en todo este tipo de cosas que hace. En fin, desde luego que la orden, o supuesta orden judicial, o el exhorto, la manda, lo que sea, es inatendible, ese es el vocablo que utilicé y lo reitero. Y forma parte entonces de este cambalache generalizado que señalo, y al cual el Ejecutivo le dio letra para sus fundamentos al no mandar la ley durante todo este año que el Congreso funcionó perfectamente bien. En ese lenguaje judicial entonces las culpas son concurrentes. No quiere decir esto que las costas sean por su orden. Hay culpas de ambas partes. Pero las costas, cuando una parte no mandaba la ley que se imponía y la otra le quiere ordenar al Congreso lo que tiene que hacer, la manera de legislar y el plazo en cual debe cumplirlo, la van a pagar los jueces de Cámara, pues le hicieron, como dije, un gran favor al oficialismo para que monte este escalón más de rechazo a toda decisión judicial, empezando por la Corte y aquello del derecho decrépito en boca del presidente, que no alcanzo a entender qué quiere decir. Derecho es derecho, no hay ni viejo, ni antiguo, ni nuevo, ni malo. ¿Qué es eso de la decrepitud del derecho y la resolución? Es otra de las burradas que también me permito señalar en el marco del cambalache, así como que los fallos de la Corte son políticos, que nos decía la senadora Fernández. Tiempo, Por senador. supuesto, todos los fallos de la Corte son políticos, pero no vamos a formar parte de actos de campaña electoral del oficialismo en el Senado, exorbitando lo institucional. Por lo cual, nos abstendremos de votar la presente resolución, que tenía otro modo de salida según se propuso en comisión. Pero, no obstante, aprovecho una vez más para afirmar que hoy en la Argentina, negando aquello del profeta del odio, pero pidiendo la yapa para decirlo, al compás discepoliano
Es lo mismo un juez, un legislador, un presidente, un burro y un gran profesor. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador.